El problema del sexo no reside en el acto en sí mismo, sino en el pensamiento que lo rodea. El acto sexual en sí no es más problemático que comer, pero si la mente pasa todo el día pensando en ello, o en cualquier otra cosa, eso puede convertirse en un problema. Es esencial comprender el deseo, y hacerlo es un desafío considerable, ya que el deseo es una fuerza vital, urgente y apremiante en la vida de cada persona. Este entendimiento es difícil precisamente porque el deseo está intrínsecamente ligado a la pasión, y dentro de esa pasión, se encuentran tanto el placer como el dolor. Ambos aspectos, placer y dolor, son inseparables del deseo y, en consecuencia, también deben ser comprendidos. Para lograr una verdadera comprensión del deseo, es evidente que uno debe evitar las elecciones y los juicios sobre él. No se puede clasificar el deseo en categorías de bueno o malo, noble o innoble, ni decidir conservar algunos deseos y rechazar otros. Todo tipo de juicio o elección con respecto al deseo debe ser descartado para poder descubrir la verdadera naturaleza del deseo, ya sea su belleza, su fealdad, o cualquier otra cosa que el deseo pueda ser en su esencia. El deseo, en su forma más pura, no puede ser comprendido si se le somete al filtro de nuestras propias preferencias o condicionamientos. Es solo cuando se observa el deseo sin juzgarlo, sin dividirlo, sin tratar de controlarlo o manipularlo, que se puede llegar a una comprensión más profunda de su verdadera naturaleza. En esa observación libre de juicios y elecciones, el deseo se revela tal como es, permitiendo que se descubra su verdadera esencia. Sigamos explorando el tema del deseo. Todos conocemos lo que es el deseo, esa fuerza interna que a veces nos impulsa en direcciones opuestas, que nos causa angustia y ansiedad. Hemos sentido el deseo que nos lleva a intentar controlarlo, a disciplinarlo, y en ese esfuerzo, lo deformamos y lo convertimos en algo que ya no reconocemos. Pero a pesar de todos nuestros intentos, el deseo siempre está ahí, vigilante, esperando, presionándonos. No importa lo que hagamos, si tratamos de elevar el deseo a un nivel superior, huir de él, rechazarlo, aceptarlo o incluso ceder ante él, el deseo persiste. Y sabemos bien que muchos maestros religiosos y otras autoridades han insistido en que debemos estar libres de deseos, que debemos cultivar el desapego. Pero esta idea es en realidad absurda, porque el deseo no debe ser destruido, debe ser comprendido. Si intentamos eliminar el deseo, podríamos acabar destruyendo la esencia misma de la vida. Si desnaturalizamos el deseo, si lo moldeamos, controlamos, dominamos o reprimimos, podríamos estar destruyendo algo que en realidad es profundamente hermoso. ¿Qué sucede si dejamos de condenar el deseo, si no lo juzgamos como bueno o malo, y simplemente nos damos cuenta de su existencia? Es importante entender qué significa darse cuenta de algo. La mayoría de nosotros no sabe realmente cómo hacerlo, porque estamos acostumbrados a condenar, juzgar, evaluar, identificar y escoger. La elección, obviamente, nos impide darnos cuenta, porque siempre elegimos en medio de un conflicto. Darse cuenta es percibir todo, como cuando uno entra a una habitación y ve los muebles, la alfombra o su ausencia, sin emitir ningún juicio. Esto es algo muy difícil de lograr. ¿Alguna vez has intentado mirar a una persona, una flor, una idea, o una emoción sin juzgar, sin optar? ¿Qué pasaría si hiciéramos lo mismo con el deseo? Si simplemente viviéramos con él, sin negarlo ni cuestionar qué hacer con él, sin pensar, este deseo es tan desagradable, tan imperioso, tan violento. Sin darle un nombre, un símbolo, sin cubrirlo con palabras. Entonces, ¿seguiría existiendo la causa del desorden interno? ¿Es realmente el deseo algo que debe ser sacrificado o destruido? Queremos destruir el deseo porque un deseo suele contradecir a otro, creando conflicto, desdicha y contradicción, y buscamos escapar de este conflicto interminable. Pero, ¿podemos ser conscientes de la totalidad del deseo? No me refiero a un deseo específico o a muchos deseos, sino a la cualidad total del deseo en sí mismo. Observamos una hermosa puesta de sol, un árbol majestuoso, el movimiento suave y curvo de un río, o un rostro atractivo, y sentir placer al contemplar estas cosas es algo natural. ¿Qué hay de malo en disfrutarlo? El problema surge cuando esa imagen del rostro, del río, de la nube o de la montaña se convierte en un recuerdo, y ese recuerdo empieza a exigir la repetición continua del placer. Todos hemos experimentado esto, disfrutamos de algo y luego queremos que se repita. Ya sea un placer sexual, artístico, intelectual o de otro tipo,
deseamos revivirlo una y otra vez. Y es ahí donde el placer comienza a nublar la mente, creando valores falsos y alejados de la realidad. Lo importante no es intentar deshacerse del placer, porque eso sería un error. Nadie puede simplemente eliminar el placer de su vida. Lo que realmente importa es comprender su naturaleza y estructura. Si nuestra vida se centra únicamente en buscar placer, inevitablemente, con él llegarán la desdicha, la confusión, las ilusiones, y los valores falsos que creamos en el proceso. Y, como resultado, perdemos la claridad necesaria para ver las cosas tal como son. Debo entender por qué el deseo tiene tanta influencia en mi vida. Puede que esto sea algo bueno o malo, pero necesito averiguarlo. El deseo surge naturalmente como una reacción normal y saludable, de lo contrario, estaría como muerto. Veo algo hermoso y pienso, quiero eso. Si no lo hiciera, estaría emocionalmente apagado. Sin embargo, en la constante búsqueda de lo que deseo, encuentro dolor. Ese es mi dilema, el placer y el dolor van de la mano. Por ejemplo, veo a una mujer hermosa, es innegable su belleza, sería absurdo negarlo, es un hecho. Pero, ¿qué es lo que prolonga ese placer? Claramente, es el pensamiento, el reflexionar sobre ello. Comienzo a pensar en lo que he visto. Ya no se trata solo de la relación directa con el objeto del deseo, sino que el pensamiento amplifica ese deseo al darle vueltas, creando imágenes, ideas, y fantasías al respecto. El pensamiento se entromete y empieza a decir cosas como, debes tenerlo, eso es esencial para tu crecimiento, eso es importante para ti, o esto no lo es. Sin embargo, puedo observar ese deseo, sentirlo, y dejar que ahí termine, sin que el pensamiento interfiera y lo prolongue innecesariamente. ¿Alguna vez han intentado renunciar voluntariamente a un placer, de manera sencilla, sin que les sea impuesto? Generalmente, cuando enfrentamos la muerte, no es algo que deseamos, simplemente sucede, excepto en casos de suicidio. Pero, ¿alguna vez han intentado dejar atrás un placer por decisión propia, de manera tranquila? Probablemente no. En este momento, sus ideas, placeres y ambiciones parecen darle sentido a sus vidas, pero en realidad no tienen ningún significado real. Es el yo, el que les da esa importancia. La vida, en su esencia, es vivir plenamente, es abundancia y generosidad, no el sentir que yo soy importante. Esa idea es solo un concepto. Si se permiten a sí mismos renunciar a pequeños placeres, eso es suficiente. Renuncien a ellos con facilidad, con una sonrisa, y verán que su mente será capaz de liberarse de muchas cosas, de todos los recuerdos. Las máquinas y computadoras están asumiendo el rol de la memoria, pero la mente humana es mucho más que un simple mecanismo de memoria y asociación. Sin embargo, la mente no puede alcanzar esa plenitud si no aprende a desapegarse de todo lo que conoce. Para comprender la verdad de todo esto, es necesaria una mente joven, una mente que no esté atrapada en el tiempo. Una mente joven es capaz de desprenderse de todo. ¿Pueden ver la verdad de esto de inmediato, percibirla en el instante? Tal vez no capten de inmediato toda su sutileza, la belleza de ese desapego, su riqueza, pero solo escuchar sobre ello ya planta una semilla, y el significado de estas palabras comienza a arraigarse, no solo en la superficie de la conciencia, sino en todo el inconsciente. El sexo se convierte en un problema porque parece que, durante ese acto, el yo desaparece por completo. En ese instante, se experimenta felicidad, ya que la conciencia de uno mismo se desvanece, y al desear más de esa experiencia, más de esa ausencia del yo, en la que hay una felicidad plena sin pasado ni futuro, es natural que esa búsqueda se vuelva algo de suma importancia. ¿No es cierto? Como es algo que ofrece una alegría auténtica y un olvido total de nosotros mismos, queremos experimentarlo una y otra vez. Ahora bien, ¿por qué deseamos más de eso? Porque en todos los otros aspectos de la vida estamos en conflicto. En lo económico, social y religioso, el yo se refuerza constantemente, lo que implica un estado de conflicto continuo. Al final, uno es consciente de sí mismo principalmente cuando hay conflicto. La autoconciencia, por su naturaleza, es el resultado del conflicto. Entonces, el problema no radica en el sexo en sí, sino en cómo liberarse del yo. Hemos experimentado, aunque sea por unos pocos segundos o más tiempo,
ese estado en el que el yo no existe, y cuando el yo reaparece, surge el conflicto, la desdicha, la lucha. Por eso, existe un deseo constante de volver a ese estado libre del yo. El problema del sexo no reside en el acto en sí mismo, sino en el pensamiento que lo rodea. El acto sexual en sí no es más problemático que comer, pero si la mente pasa todo el día pensando en ello, o en cualquier otra cosa, eso puede convertirse en un problema. La intensidad con la que se piensa en el sexo, que se ve reflejada en los medios, en la moda y en la cultura, demuestra cómo los pensamientos sobre el sexo se amplifican. ¿Por qué la mente intensifica este problema? La razón principal es que el sexo se convierte en una vía de escape máxima, un modo de olvidarnos de nosotros mismos. Mientras que muchas otras áreas de la vida refuerzan el sentido del yo, como el trabajo, las creencias religiosas, las actividades políticas y sociales, el sexo ofrece una forma de experimentar un alivio temporal del yo. Al hacerlo, proporciona una felicidad momentánea, un breve respiro del constante enfoque en uno mismo. Cuando una sola cosa en nuestras vidas brinda esta forma de escape y olvido, incluso por unos pocos segundos, tendemos a aferrarnos a ella porque es una de las pocas formas en las que encontramos alivio y felicidad. Por lo tanto, el sexo se convierte en un problema complicado y difícil de entender si no se aborda la mente que está pensando sobre el problema. ¿Por qué todo lo que tocamos se convierte en un problema? ¿Por qué el sexo, en particular, se ha transformado en un problema tan central en nuestras vidas? ¿Por qué nos aferramos a vivir con problemas en lugar de simplemente dejarlos atrás? ¿Por qué no nos liberamos de ellos en vez de cargarlos día tras día, año tras año? Esta es una cuestión fundamental. ¿Por qué convertimos la vida en un problema? Actividades cotidianas como trabajar, tener sexo, ganar dinero, pensar, sentir y experimentar, en lugar de ser experiencias naturales, se convierten en problemas. La razón de esto es que siempre abordamos la vida desde una perspectiva limitada y particular. En lugar de ver las cosas de manera integral, lo hacemos desde un punto de vista fijo, centrado en el yo y sus intereses. Vivimos en la periferia de nuestra existencia, tratando las experiencias superficiales como si fueran el centro. La vida, sin embargo, no es superficial, requiere ser vivida de una manera más completa y profunda. Debido a que solo la experimentamos de manera superficial, nos enfrentamos únicamente a problemas superficiales. Nuestra vida está plagada de complicaciones porque operamos en la periferia de nuestro ser, donde el yo y sus sensaciones dominan. Cuando nos limitamos al ámbito de la mente y sus construcciones, ya sea identificándonos con el universo, con nuestro país, o con cualquier otra idea creada por la mente, inevitablemente encontramos problemas. Mientras sigamos viviendo en esta superficialidad mental, los problemas persistirán, y eso es todo lo que conocemos.